I told you we'd meet again. Parallax Reviews presenta El Mes del Horror 2021. Amigos de Parallax Reviews, pues otro octubre. ¿Qué tal? Hace un año, esto que estábamos platicando. Sí. Que hace un año hicimos nuestro video de los cazafantasmas, por favor, véanlo. Y hace 7 hicimos el primero de los juguetes. Sí, de Halloween. Sí, no claro, manches. además falta todavía la escenografía. Falta todavía. Todavía, porque vamos empezando el mes. Empezando el mes del horror, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo. Y también muchas gracias a la gente que lleva años apoyando siguiendo el mes del horror de Parallax Reviews. Por favor, chequen las reseñas que están saliendo un día sí, un día no de cine de horror de México. Pues están hechas con mucho cariño para ustedes, como cada año. Anunciaré que estoy muy cerca de concretar un proyecto que me ha costado mucho, que es la historia del cómic de horror de México. Falta muy poquito para que se termine de editar y de postproducir. Por favor, chéquenlo, sí, véanlo, revísenlo, disfrútenlo, porque revísenlo. Es como con mucho cariño para ustedes. Sí, es un proyecto personal que ya lo comentaré en su momento, que me ha costado sangre, sudor, lágrimas y sobre todo irme a meter a lugares inhóspitos. Además, aquí yo tengo que decir que este proyecto lo realizó para un doctorado, para un proyecto de doctorado, que por alguna extraña razón, porque vivimos en un país del tercer mundo, pues no ha sido todavía como aceptado, pero sí yo quiero hacer aquí la indicación de que es un proyecto de doctorado, entonces sí vale mucho la pena que ustedes lo chequen y lo valoren, porque trabajos así, aquí en este país, contados tal vez con los dedos de la mano y me sobren dedos. No se producen. Ajá, muchas gracias. Y sí, ya espero que lo disfruten, es con mucho cariño. Y pues para el mes del horror, yo creo que ya falta muy poco para que se concrete. Y pues queremos abrir el mes del horror con un personaje que pues se hace popular en los 80s. Híjole. Yo la primera vez que lo veo, lo veo en los cineclubes. Lo veo en los videoclubes, lo veo en el cassette beta, y era justo esta portada que tenemos aquí. Y entonces era enloquecedor porque la pura portada, al igual que Evil Dead, daba miedo. Te daba ñaña. Sí, claro. No la veías. Yo no quería voltearlo a ver. Sí, no. Yo pasaba, mi hermana y yo pasábamos así en el ojo y caminábamos rápido, corriendo. Pero no queríamos verlo, ni mucho menos tocarlo. No. Y tristemente, cuando yo la película la veo en la televisión, me tira todo lo que yo tenía, ¿no? O sea, todo ese imaginario. Exacto. Que estábamos elucubrando. Lo que platicábamos con He-Man, ¿no? Que nuestra imaginación es mucho más poderosa, mucho más salvaje a veces, ¿no? Entonces la película me decepciona un poco. Después me entero que era un libro de Stephen King. Editado en 1986. Fíjate, entonces 4 años antes, ¿no? De la película. ¿La película es del 90? La película es del 90. Ajá, sí. Y pues entonces me doy cuenta que pues me empieza a platicar la gente que lee el libro, que la película de la televisión es una peladez, es una burrada, sí. No tiene nada que ver y que lo único bueno que vale la pena es la actuación de Jim Carrey. Es el payaso. Es el payaso. Híjole, ¿eso fue como tú lo conociste, como tú te acercaste? Sí. Bueno, aquí yo tengo que decirles que, como siempre, en las vacaciones, en los puentes, Julián y Jaime me invitaban a su casa. Entonces ellos vivían, cuando yo empiezo a ir a su casa, porque mi primo Jaime es de la edad de él, yo les llevo un año. Y entonces ellos vivían en una colonia que se llama la colonia Electricistas. Y en la delegación Azcapotzalco. Sí. Y entonces esa casa que rentaban era una casa gigante. Era patio enfrente, la estancia, patio atrás, un primer piso, pero tenía desván. Lo cual a mí se me hacía completamente monstruoso y fantasmagórico. Sí. Y muy inusual aquí en México, ¿no? Porque además estaba hecho de madera. No manches. Y luego salías de ese desván y había unas escaleras que te llevaban a la azotea. Entonces era un piso intermedio. Sí. Ahí mi tío, el chulo, tiene a bien ambientarlo como un estudio. Y entonces yo me acuerdo que tenía un super librero de techo a piso
con muchos títulos de libros desconocidos, grimorios para mí. Sí. Recuerdo que ahí fue donde conocí a mi maestro, a H.P. Lovecraft, pero también conozco al otro maestro, Stephen King. Sí, claro, sí. Y recuerdo mucho que él me sacaba un libro, un maldito libro, con la portada de una mano reptiloide saliendo de la coladera. Sí, Y un barco hecho de papel ensangrentado. Ese libro yo lo llegaba a ver que lo vendían en Gran Bazar y en Sanborns. Y entonces decía con letras rojas escritas en sangre It. Sí. A mí estos desgraciados me espantaban, yo era un niño, entonces el chulo les leía a Juliana Jaime estas historias y pues estos hijos pues me hacían las de Caín, claro, como dicen los abuelitos, sí, ¿no? porque pues era entrar al desván, era entrar al piso de sus cuartos que estaba todo oscuro y frío. Y entonces tronaba en las noches del desván, cuando llovía, pues era cuando Jaime pues aprovechaba y me leía estas historias de terror. Es mi primer acercamiento que yo tengo con esta criatura, criatura cósmica. Sí. Es así como yo lo conozco. Sorpresa para mí es, como dice, cuando llegan aquí a nuestras colonias estos videoclubes, y entonces veo la portada que decía It, y veo al payaso. Mi hermana y yo nos orinábamos de miedo, Sí, no queríamos siquiera acercarnos a la sección de miedo, porque llega como estreno. Sí. Aquí nunca se estrenó la serie, la miniserie, jamás. No. Llegó en formato casero a estos videoclubes. Y si me aventuro a decir a Videocentro, a lo mejor ahí fue donde la vimos. Yo sí la llegué a ver en los de San Cosme, en los chafitas, así en los familiares, pero eran de esas primeras cintas que rentabas y tenías que entregar al día siguiente. Te daban 12 horas de renta. Porque eran los estrenos, eran los éxitos. Y era más cara porque era doble. Porque era muy larga. Claro. Yo no sé si a partir de aquí mucha gente desarrolla la clorofobia. Seguramente sí. ¿Qué es la clorofobia? La fobia, el miedo a los payasos. Que ahora, en 2020, se me hace ridículo que la gente siga diciendo eso, ¿no? Porque por alguna extraña razón, acabo de conocer a dos personas, una es de Francia y otra de Estados Unidos, y me preguntaban, ¿cuál es la obsesión que tiene México con los payasos? Y le digo, mira, no lo sé. Sobre todo en el norte, si me estás viendo en Monterrey o en estos estados del norte, sabrás lo que te estoy hablando. Yo no sé, cada que le pones en televisión de Monterrey, hay un payaso en la televisión. ¿Qué cosa? Por eso entonces se me hace ridículo que la gente diga, me dan miedo los payasos, me dan los payasos. Porque en todas las fiestas infantiles tuvimos payasos, ¿no? Sí, fíjate que sí. Yo recuerdo en las tuyas, en las mías también hubo payasos. Pero yo te tengo que decir, les tengo que decir a ustedes que hoy en día, de adulto, a mí me causa repulsión. ¿Ah, sí? No es, para mí no son agradables. Ok. O sea, la neta sí considero a esa banda que tuvo que sufrir en la vida para acabar siendo payaso. pero no te dan miedo. No, pero me da repulsión. Te repelen, los repeles. Sí, me dan, no sé, Yo siento que cuando éramos niños, los payasos eran payasos y entonces se caían, se tropezaban, se pegaban el pastelazo. Cosas chuscas, tontas, bobas para hacernos reír porque a lo mejor el humor era inocente. Eran payasos. Ahora me duele mucho porque también soy fotógrafo de eventos y cuando me toca cubrir fiestas infantiles, yo he visto payasos insultando a los niños. Malditos payasos albureros. Albureros, insultan a los niños, insultan a los sabroseanos papás. a la mamá, al niñito, al festejado, a las tías. No se vale. Sí, asquerosos. No se vale. Asquerosos. Esos sí son payasos que me caen mal, ¿no? Pero estos payasos que hacían reír y todo eso, a mí me dan hasta ternura, ¿no? Y recuerdo mucho que había un comercial del Cartoon Network, cuando estrenan la página de Cartoon Network MX, salían payasos. Entonces, sí, en México tenemos como una fijación. Una animadversión hacia los payasos. Sí. Entonces, yo soy honesto, a mí no me dan miedo los payasos, no me causan ni repulsión, a mí hasta me dan como un poco de ternura porque, pues volvemos a lo mismo, yo crecí con el cine de Chaplin, yo crecí con el cine de Gordo y Flaco, y a mí me remiten a eso, ¿no? A las carpas, todas esas cuestiones. Sin embargo, tengo que aceptar que pues la película de Tim Curry, creo que El Guasón de Nicholson,
Killer Clowns de los 90s, todo contribuyó a que eso. se volvieran A como eso. malos, ¿no? Ajá. Como peligrosos. Sí, los payasos en el cine, en los cuentos, en las historias de terror son innumerables. Hay muchos. Todavía hasta la fecha, hoy 2021, Sí. se siguen produciendo historias, Ujú. películas y miniseries de payasos asesinos. Yo recuerdo que, aprovechando que Poe trae su gorra de Ghostbusters, en el 99 aquí en México se transmitió la serie de Extreme Ghostbusters. Y entonces había un capítulo donde salían payasos fantasmas y los tenían que cazar los nuevos cazafantasmas, ¿no? Recuerdo eso, recuerdo también pues videojuegos donde también había payasos. Bueno, Batman Returns, Claro. pues Todos los Todos. maleantes Ujú. con pinches del del pingüino, a pesar de ese que... triángulo rojo. El triángulo rojo. Ujú. A pesar de que Tim Burton dice que él tiene fobia a los payasos, ¿no? Y seguramente por eso lo utilizó. Sí, claro. Es como King, que utiliza lo que les Sí, sí, espanta sí, a sí, ellos sí, sí. para espantar a los demás. Sí, y es como muy chistoso porque pues siento que aquí la cultura del payaso cambió. Y yo recuerdo mucho que cuando se promocionó la segunda película, de la cual ahorita ya hablaremos, en Estados Unidos decían que empezaba a caminar gente vestida de payaso en los bosques. Ahí, rondando. Rondando. Sus colonias, sus suburbios. Nunca se supo si era publicidad para la película o era gente loca que salía Desquiciada. a caminar. Se empezó a acabar cuando los madreaban en la... Sí, en los Estados perseguían Unidos. y los apaleaban. No se supo Sí. realmente si fue por promoción de Warner, pero eso yo creo que sí me hubiera sacado de onda. Estar caminando en No un te bosque imaginas, y que claro, llegara un en la payaso. esquina que se te quedara bien o que se te Sí. hiciera seguir a tu Sí, casa sí, sí. o a la tienda, Ajá. pues igual yo me hubiera volteado a dar unos cuantos madrazos. Claro. Pero, pues de primera impresión, pues, dices, ¿qué hubo? ¿No? Ajá, ¿Qué- ajá. ¿De Sí, dónde sí, sí, saliste? sí. Sobre todo porque ahora los muchachos, la gente que tenga 30 años, Ujú, creció con esto. ujú, ujú. Y le tiene miedo a los payasos Mucho miedo. y repulsión y animadversión Ujú. gracias a Sí. a esta maravillosa interpretación del Tim Curry. Yo no he podido leer el libro, tengo que confesarlo, no he podido leer el libro por dos cosas. Una, no ha llegado a mis manos porque todas las ediciones son caras. Sí. Y dos, les voy a mostrar, perdón, Po, te voy a mover tu museografía tantito. Sí, son 1500. Son 5 libros por lo menos aquí. 1500. Yo no sé si Stephen King tenía muchas ganas de escribir o por qué se aventó algo tan largo. Sí, King saca libros de acuerdo a lo que pasa en su vida. Sí. ¿En qué etapa de su vida está? Es un genio, es un Sí, genio. por supuesto, Sí, es un sí, genio. sí. Es un genio de la literatura que aún, afortunadamente, Lo está tenemos. vivo. Yo creo Y que, sigue escribiendo, ¿eh? yo creo que por mucho sobrepasa a Poe, Ah, por sí, mucho sobrepasa a Lovecraft, Sí. por mucho sobrepasa a Bram Stoker. Sigue Stephen King escribiendo. sigue escribiendo Y escribirá hasta Ya- el último día, momento de su vida. y ha creado una mitología, Un universo. un universo. Él fue Sí. el primero, Ujú. Sí. hace 40 y tantos años, Ajá. empezar a hacer este universo. Sí, claro. Donde empieza a entremezclar sus personajes Sí. repartidos en toda su gama de historias. Y en lugares donde él de verdad vivió. Vive, sí, Ujú. claro, y que tiene recuerdos, le pasó Sí. su infancia, su adolescencia. Ujú. Y bueno, Utilizando esos miedos primitivos de esos que le causaban esas arboledas interminables, esos sí, bosques sí, claro. primigenios Ujú. de Maine, Él- de él- Massachusetts. Él no lo ha confesado como tal, pero yo estoy casi seguro que Stand By Me, Ajá. él lo vivió. Claro, él lo pasó. Sí. Sí. Él se debe haber encontrado Todos un sus cadáver. personajes, Ujú. todos los personajes tienen algo de él. Sí. Tan es así que Bill Denbrough, Ujú. es el alter ego de Stephen King. Claro. Ese Sí. está basado en él. Está muy cabrón. Yo de verdad Stephen King lo admiro mucho, porque lo mismo escribe esto, que escribe La Milla Verde, que escribe Shawshank Redemption. O sea, es... Ojos de dragón, Sí, ¿no? La cúpula. Está muy cabrón. Y entonces yo creo que la gente que se mamonea y no, yo nada más leo Edgar Allan Poe, no mames. Sí, pero es una lectura de hace 2 siglos. Sí. Entonces, Y que seamos honestos, ya no asusta. que ya no es... Sí, claro. En cambio, lees esto. Es literatura clásica. Sí, claro, y pero, se tiene que respetar como tal. Claro, así se tiene su lugar en la historia. Pero hasta ahí. Sí. No No más. Sí. No más.
Y entonces Stephen King, híjole, yo no puedo creer cuando, ya hablaremos en su momento de El Resplandor y Doctor Sueño. Sí, pues son obras maestras. Manches. Obras maestras de la Y con 40 años de diferencia, Y siguen teniendo la misma calidad, te siguen sacando sustos. mucha vigencia. Y te sigue animando y promoviendo tu imaginación bizarra. Ajá. Ese lado oscuro que tú tienes encerrado para imaginarte, para pensar y elucubrar. Sí, Son otras tantas cosas que se pueden desprender de lo que tú estás viendo. claro, claro. ¿Y qué pasa con It? La vuelvo a ver de grande. Esta. Esta pierde muchos más puntos de los que ya habían perdido conmigo. Creo que las actuaciones son bastante malas. Ajá. Es una película larga, aburrida. La escena donde se me cayó todo es donde uno de ellos, el personaje con barba, empieza a besar a la pelirroja y de repente está besando al payaso. Al payaso. Dije, Qué asco. sí, dije, no mames, ¿qué es que estoy viendo, no? Pero de repente anuncian que viene el remake Ey. y que por fin se iba a estrenar en el cine. Ajá. Y toda la gente, ya saben, de esta gente que hablamos cada semana, Po y yo, respeten los clásicos, respeten lo original. Cortándose las venas con galletitas de animalito. No. En mi opinión personal, este Pennywise da mucho más miedo que este. Para ti. Para mí, tiene cara de loco, habla como loco, trae la ropa sucia, se ve todo despeinado, se ve malvado. O sea, Se ve malvado. sí está más cabrón. No le quito ningún mérito a Tim Curry. No, yo creo que es un Pennywise para cada generación. Sí. Porque, bueno, si tú ahorita tienes 30 años, tienes 35 años, esto te espantó de niño. Sí, claro. Y es algo que se te quedó en tu subconsciente Ujú. y por supuesto que te dio miedo. Hoy en día, si ya lo vemos bajo nuestra lupa, porque ya hemos leído, porque hemos visto otras cosas, porque hemos experimentado otras tantas, lo vemos como lo que fue. Sí, en su momento tuvo su lugar, te dio miedo, pero hoy en día, 2021, ya no. No, ya no. Ya no, y encuentras entonces ahí muchas piedrillas, muchas fallas de guión, Baches, ajá. claroscuros, lagunas que no pueden explicarse. Sí. Y siempre dirán, es que el libro es mejor. Ujú. La lectura, sí, no es cierto. Yo he atrapado 2, 3 fulanos mentirosos que cuando les empiezo a cuestionar, empiezo a platicar de cosas del libro, ¿eso viene? No me acuerdo. Es que hace años lo leí. Claro. No es cierto, es pura mentira, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, el libro también está enredado, o sea, no es algo que sea una guía y un instructivo para que tú puedas entenderlo. No. ¿Por qué? Pues porque está enredado, o sea, son 1500 hojas Ujú. donde King trata de explicarte Ujú. a lo mejor el origen de este universo Ujú. de Stephen King. Porque todo tiene que ver, porque así es, con el horror cósmico. Ujú. King siempre ha dicho que uno de los autores que influenció en él y lo alentó para escribir fue Lovecraft. Claro. Y entonces King lo ha dicho 1001 veces, que sus 2 historias preferidas de Lovecraft es El color que cayó del espacio Ujú. y Las montañas de la locura. Ujú. Si tú lo has leído, si sabes de lo que platico, si sabes quién es Lovecraft, vamos a ver más adelante por qué tiene todo este sentido y una cuadratura, y esta entidad malévola Ujú. puede ser catalogada dentro de un ser Lovecraftiano, Sí, claro. dentro del horror cósmico que Lovecraft se desgañita, se desgarra, porque no lo puede explicar. Pero eso lo vamos a ver más a ratito. Sí. ¿Qué sucede con Pennywise? Todos tienen la preconcepción, porque como bien argumenta Po ahorita, hay gente que solo ve el póster y se asusta. Jamás tocó la cinta, jamás vio la película en la tele, jamás nada, y pues con la del cine mucho menos. Pennywise realmente no es un payaso. No. Toma la forma de un payaso. Ajá, Pero es un realmente cambiador de formas. Sí, es un shapeshifter, un morfo, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? A fin de cuentas, Pennywise adopta y adapta el miedo que tú traes en la cabeza, ¿no? Entonces podemos ver en la nueva versión, mejor explicado este concepto. Ajá.
Porque en el caso de la chica, es su propio papá. De Beverly. De Beverly, es su papá. Todas las analogías que encontramos. Sí, no manches. Tremendas. No, O sea, aquí en el libro nos explican atrocidad y media. Porque pasa. Y que no se atreven a ponerlo No, ahorita. no, y ahora en estos tiempos, Menos, mucha gente saldría a suicidarse directamente. Claro, o a demandar a Stephen King. Sí, además, antes del suicidio, demanda contra King. Sí. Sin embargo, fíjate que cuando yo me entero que van a hacerla otra vez, y veo que es Muschietti, el director, dije, pues a lo mejor con los efectos de hoy en día van a ser una super criatura. Claro. Va a estar mucho mejor hecha. No le quitó méritos a Tim Curry. Tan es así que aquí está. Sí. Y tan es así que tuve pesadillas con él y me dio miedo. Pero pues ahora ya a mis 40 y tantos, pues yo estaba ávido de ver algo más apegado a esa criatura primigenia del macrocosmos. Sí, no manches. De esa entidad que habita los espacios llenos de locura de las estrellas. Porque es una criatura, es una entidad primigenia que llega a la Tierra milenios antes de que la vida saliera arrastrándose por el agua, por los mares primitivos. Y cae precisamente en lo que millones de años después se conforma Derry, Maine, Indiana, sí. Y entonces todo se va creando, todo el pueblo de Derry se va construyendo alrededor de esta entidad. Que, como bien lo dicen, es que It es Derry y Derry es It. Porque tiene un control vasto sobre todos sus pobladores. Y te dan a entender que lo que pasa cada 27 años se despierta para comer. Exacto. Y entonces realmente lo que él necesita es alimento. Así es. No es ni un asesino serial, no es nadie así, ni un secuestrador. O sea, él realmente lo que necesita es comer. Tan es después así, irse a dormir. Sí, claro. Hibernar otros 27 años. Tan es así que nosotros lo podemos ver a una nueva versión que bien fue un buen atino de que nos hayan mostrado un poco más de historia. Que Stephen King haya intervenido para el libreto, para los argumentos, claro. Y que haya dicho él mismo, híjole, pues que a lo mejor aquí en el libro no me supe dar a explicar bien, pero lo que yo quise decir fue esto, y esto se va a plasmar en la película. Entonces es como que te va llevando de la mano. Y mucho más fluida que la original. Por supuesto. Y puedes entender muchísimas más cosas que King quiso explicar en estas 1500 hojas. Y te quedas con un buen sabor de boca porque comprendes un poco más la historia de esta entidad. Que es realmente el pueblo. O sea, esta entidad no traga carne. Porque lo podemos ver al final del capítulo 1, donde los cuerpos están putrefactos, pero no están carcomidos. De lo que se va a alimentar es precisamente de la emoción del miedo. Sí, no manches. Y del miedo de los inocentes. Porque él, por sus propias palabras, dice que saben deliciosos. Aquí tenemos el comparativo de los dos. Y que es una maravilla, tenemos que decir que ahorita los mencionamos. Sí, porque son hechos en México. ¿Qué sucede? Queremos creer, ¿no? Siempre decimos queremos creer que son mexicanos. De aquí. ¿Qué sucede con lo que acaba de comentar Po? Sí, Stephen King afortunadamente sigue vivo. Sí, afortunadamente supervisa el guión y la dirección de esta versión de It. Sin embargo, la gente, es la original, es mucho mejor. No es cierto, este es superior. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Lo único que se cambia radicalmente del libro es que el libro está situado en los 50s y esta película está en los 80s, cuando los chavos son chicos. Y entonces, eso a mí dije, pero es que también ya estoy harto de los 80s. Eso sí como que me dio medio toquecitos y dije, bueno, pero se le da chance porque está supervisado y autorizado por Stephen King. Ya después el desarrollo está como muy bien planteado porque para la segunda parte ya cae en la actualidad. Claro, sí, estamos hablando del año 2015. Sí, 2015, 2016. Sí, por ahí así. Y la segunda parte me parece también muy buena. Muy buena, tiene ritmo, es fluida. Nos dan a entender, nos explican muchas cuestiones que nosotros pues desconocíamos. Digo, yo he leído este libro
3 veces en la vida. No manches. Yo lo compré en el año 2005. Ajá. Así que he tenido con este libro 16 años conmigo, en los cuales yo lo he leído 3 veces en la vida. Fíjate, y es que justo es lo que te iba a decir. No sé si el libro tenga también el mismo cambio de ritmo. No. Porque la primera parte de It, la nueva, para mí es una película de suspenso. Ajá. La segunda parte sí es una película de horror. Son 2 sabores diferentes en la misma trama. No sé si el libro sea lo mismo. No. Sí, el libro también a veces tiene muchos baches. Ok. Está un poco cansado en algunas páginas. Sí tienes que andar, pues a lo mejor con tu separador y a lo mejor hasta subrayar ciertas cosas que más adelante, notas, ¿no? para que puedas entender y no retroceder 50 o 80 páginas, ¿no? Aún así, es un libro bueno, porque es un libro, es literatura. Si te gusta King, pues mucho mejor, porque es una de sus grandes y representativas obras. Sí, claro, yo creo que es de las más famosas. Y es obligado para la gente que sigue a Stephen King, échatelo. Leerlo por lo menos una vez. Una vez en la vida, ¿no? Una vez. Y regreso a lo mismo. Las películas, la nueva versión es muy buena y entonces te va llevando de la mano para entender libro y el libro te hace entender la película y viceversa. Entonces, sí, claro. Creo que es un buen complemento. Yo la voy a ver y salgo muy contento. Sí, yo también. Se me fue el vaso. También. No pude conseguir el vaso fluorescente. Ok. Lo busqué y lo anduve peleando, lo volví a encontrar a un precio estúpido, bastardo. Sí. Dije, no voy a gastar 200 pesos porque ni siquiera es el combo. No, ni no siquiera manches, el combo no, original no, me es- salió en eso. Claro. Sí es algo que me dolió, pero bueno, pues ya me lo encontraré en el desperdicio. ¿no? Exacto. Y a un precio a lo que cuesta. Sí. Todo lo que ha sido de este personaje a mí me agrada, me espanta, es algo que me espantó en mi niñez. Ajá. Es algo, yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Porque que es mi compadre y que es mi ángel de la guarda. Porque tengo mi folder donde llevo mis listas. Ok. Y entonces, pues ahí yo lo enseño, entonces se espanta, ¿no? Dicen, "No, ¿qué mole? Pues es el que me cuida. Se me está olvidando. Pues síguenos Es platicando. el que me cuida a todos lados donde yo voy. Es algo que he adaptado y he llevado, pues, a mi vida. Y esta figura de Funko que va a enseñar él está bastante buena, es muy agradable. Vamos a hacer su espacio aquí. Se nos olvidó ponerlo. Se nos olvidó de mi hermano que nos la prestó. Pero lo ponemos aquí en medio, mira, ¿qué te parece? Y ahí se ve un poco más llenito. Entonces, yo la voy a ver, la verdad es que acabo muy contento. La fui a ver con el pan y maravilla y pues bueno, estuvimos esperando el capítulo. ¿Cuánto se tardó? ¿Año y capítulo medio? 2. ¿Año y medio en salir el capítulo Yo 2? creo que 2 años. Sí, ¿verdad? Yo creo que 2 años. Sí. Amigos de Parallax, esta cosa, esta entidad, eso, Ajá. es precisamente una entidad del horror cósmico. Sí. ¿Sale? Tiene muchos nombres. Ajá. Entre ellos, esto se presenta como Bob Gray, como Ajá. Robert Gray. Sí. Ajá. Pero, pues puede tomar la forma de un ave gigantesca, Ajá. como un cuervo. Sí. Puede transformarse en la momia, en Ajá. el hombre lobo, Sí. en el leproso, En la araña. en el cuadro, En el cuadro, claro. en la estatua del leñador fundador de Derry. Ajá. Que además, pues tiene apariciones en otros libros y cuentos de King. Sí. Y en la misma luna. Ajá. Su forma preferida, sí, es la del payaso bailarín Pennywise, Sí. ¿no? Sin embargo, como dice M, la araña, esta araña gigantesca, Sí. aparece por primera vez en el universo Lovecraftiano en 1920, que es introducida por un autor contemporáneo de Lovecraft Ajá. llamado Clark Ashton Smith en el cuento de los 7 que haces. Y entonces se le da el nombre de Atlak Naka. Esta araña monstruosa tiene un rostro humanoide, que es lo que podemos ver en la primera versión, Ajá. que es una araña que no se movía, toda tiesa, pero después vemos a lo que puede ser Sí. en nuestra concepción obtusa, Ajá. en nuestra mente cuadrada de este horror cósmico, porque no lo podemos entender. Sí, claro. Y entonces nuestra mente nos dice que es una araña, pero realmente no lo Sabrán- sabemos. Ajá, exacto. Y entonces vemos
al rostro de Pennywise, un rostro humanoide, Sí. con el cuerpo arácnido, Esa parte es muy tratando buena. de tragarse a los perdedores. Sí. Yo dije en un principio que esta criatura tiene mucho que ver y forma parte, podemos considerar y catalogarla como una criatura, una entidad malvada. Si tú conoces la obra de Lovecraft, que espero que así sea, sabrás entonces de lo que te voy a platicar. Esta cosa siempre dice que fue creada en el macrocosmos, pero que su verdadera forma nosotros no la podemos conceptualizar y lo llamamos fuegos fatuos o luces de la muerte. Y entonces pues, ahí es donde se va a manifestar. Sí. Pero esta cosa, estos fuegos fatuos, luces de la muerte, tienen mucha semejanza con una entidad malévola cósmica llamada Yog-Sothoth. Yog-Sothoth se manifiesta siempre como en masas luminosas, omnipresentes y omnipotentes. Entonces, Yog-Sothoth puede manipular las mentes de las criaturas inferiores con las que tiene contacto. Claro. Semejanza a lo que hace Pennywise en Derry. Justo es lo que te iba yo a decir eso. Todos los pobladores de Derry les vale madre. De que cada 27 años pasa una desgracia y hay cientos de muertes. Sí. De que hay niños y adultos desaparecidos y no hacen Nada. No se mueven, no investigan, la policía no existe. Sí. Hasta que los niños, los adolescentes dicen, Ben Hanscom dice, es que yo acabo de llegar al pueblo y estuve investigando porque no tengo amigos, estoy en la biblioteca, en la historia de Derry, y veo que cada 27 años pasa una desgracia. Claro. Entonces, esta criatura, bueno, puede ser análoga o comparada con esta entidad cósmica malvada llamada Yog-Sothoth. Sin embargo, también podría ser comparada con otra entidad superior malévola llamada Nyarlathotep, el caos reptante. Este Nyarlathotep ha vagado por el universo, por la Tierra desde hace millones de años, esperando el momento de volverse a apoderar de la Tierra, de gobernar, de someter a la humanidad. Y entonces, tanto ha tenido contacto con la humanidad que ha aprendido a ser humano, se ha humanizado. Y eso le da poder sobre nosotros para poder someternos, para poder hacer de la raza humana lo que se le pegue la gana. Esta cosa se mueve entre las dimensiones. Es una entidad interdimensional. Y entonces puede estar en nuestro plano con una forma física, pero también puede estar en esos fuegos fatuos o luces de la muerte. Recordemos nosotros que este payaso pues fue creado, fue escupido por una tortuga, que es precisamente uno de los 7 pilares que se menciona en la Torre Oscura, que es la que está cargando a la Tierra. Y que también es mitología y folclore, ¿no? Sí, claro, y que da origen precisamente a esto, a esto que estamos hablando. Y entonces Pennywise lo ve como su némesis, como su parejo. Sin embargo, la tortuga es completamente lo opuesto a esta entidad malévola. Esta tortuga es la bondad, es la pureza, es la verdad. Por eso es que Pennywise la odia. La odia, aparece en la Torre Oscura. Mauritín se llama la tortuga, y es la única entidad cósmica también que puede destruir o puede inhibir el poder de esta otra entidad, ¿no? Porque es su alter ego, es su némesis. Es como muy interesante, o sea, a veces yo he oído críticas y críticos de Stephen King que dicen que él todo se lo saca de la manga. Yo lo dudo mucho. No. Yo creo que Stephen King es una persona estudiada, muy inteligente, muy letrada, muy intelectual y con una imaginación es terrible, brutal, bestial. Que solamente una vez en la vida o en determinadas décadas sale un ser humano con esa capacidad. Yo podría citar
Oscar Wilde, Newton, Newton, Einstein, Mark Twain, Marie Curie, Julio Verne, Darwin, Wallace. de ese nivel. Así es. De ese nivel, o sea, y Stephen King es tan humilde que hace cambios en Los Simpson y sale en caricaturas y sale, sí, o sea, sí. ¿por qué? Porque él no se mamonea. Claro, porque es un tipo humilde. Él lo ha dicho muchas veces que por las adicciones que tuvo o que tiene, no lo sabemos, que estuvo a punto de morir varias veces. Sí, sí, sí. Y entonces que pues la vida lo perdonó y que ahora, bueno, pues se dedica solamente a hacer lo único que sabe hacer bien en la vida, que es escribir. Yo creo que ahora su adicción es escribir. Así es. Sí, sí, sí. Cambió, Ajá. ¿no? O Sí, sea, cambió, sí, qué sí. bueno para la humanidad. Sí, claro. Porque es un legado vasto. Y de toda la vida Stephen King en todas sus entrevistas llega con jeans, un saco de pana y una playera. Ajá. Nada ostentoso. Y yo creo que yo... Y hasta buena gente se ve el maldito, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, como sí. que tú si tú llegas, y aquí está mi libro, Ajá. sí. Claro. Y irónicamente, una vez él le preguntaron que si leía cómics y él dijo sí. Y entonces le preguntaron cuál es tu cómic favorito y todos creyeron que iba a contestar Ghost Rider o La tumba de Drácula. Dijo no, Archie. Archie. Archie es mi cómic favorito. Y entonces él ha sido consultado para esta serie de Archie Zombies y todo este universo de Riverdale oscuro, del cual hablaré con Humberto muy pronto para el mes del horror. Y es como muy, muy chistoso, ¿no? O sea, jamás te hubieras imaginado que Stephen King leyera Archie, ¿no? Ajá. Y hay un capítulo que lo comentaba alguna vez con Poe, que había una serie en los 90s, se llamaba Quantum Leap, Claro. Viajeros en el Tiempo, Mucho. donde una vez Sam Beckett llega a Maine, Indiana, Ajá. y entonces es un capítulo de Halloween. Ajá. Y entonces Sam Beckett empieza a ver que Al, en vez de ayudarlo, lo está saboteando. Ajá. Y entonces dice, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué me estás saboteando? Y Al le dice, no, yo ni te he visto. Yo acabo de llegar. No, tú me acabas de decir que hiciera esto y salió mal. Perdón, sí voy a hacer un spoiler porque es muy importante a lo que voy. Resulta que el otro Al era el diablo. Ah, mira. Y le dice a Sam Beckett, es que tú estás deshaciendo todo lo que yo hice. ¿Cómo crees? Sí. Estás viajando en el tiempo, estás deshaciendo lo que yo provoqué y entonces por eso tú vas a morir. Y entonces Sam Beckett empieza a tener alucinaciones, empieza a tener así como episodios así como de paranoia. Qué lamentable, yo no me acuerdo de ese ¿No te acuerdas de ese capítulo? No me acuerdo de ese. Entonces cuando acaba todo el despapalle y Sam Beckett vence a Satanás, se da cuenta que alguien le dice, oye, ven, despídete. Ah, sí, ¿cuál es tu nombre? Stevie. No, Y ¿cómo? entonces te da a entender que todo lo que sucede alrededor de Sam Beckett inspira a Stephen King a escribir todo su universo, ¿no? Qué padre, no me acuerdo, tristemente. Y está en se borró YouTube, de mi mente. Lo voy a buscar. Sí. Voy a buscar. Y entonces, pues, desde los 90 se empieza a reconocer a Stephen King como un genio del horror. Sí, claro. Esto tiene el sello de King, maneja los miedos, como tú lo dijiste hace rato. Pues el papá de Beverly era el miedo de la niña, del adolescente, ¿no? Todos los abusos en todos los aspectos que le proporciona. Sí. El rechazo de Ben por ser gordo, por ser nuevo, ¿no? Sí. El hecho de que todos estuvieran cargando pila, el que llegara de arrimado con la tía, con los primos que lo trataban mal, ¿no? Sí. Con Bill, que es tartamudo, que sufre la pérdida de su hermano, con George Mike, ¿sí? Con Mike, que es negro y que es el pobre del grupo. Toda esta carga social, ¿no? Que conflictúa, que estos niños se puedan interrelacionar, puedan socializar con los demás de su escuela, y entonces por eso forman el Club de los Perdedores. Sí, no manches. Eddie, ¿no? Que tiene que de alguna forma llamar la atención. Sí. No es cierto, perdón, Eddie, que es sometido por la mamá, que está sobreprotegido y chantajeado por la mamá. Richie, que es el que trata de llamar la atención y siempre se está haciendo el payasito, Qué chistoso, sí. Stan, que es el más coherente, es el más adulto. Sí. Y entonces ahí nos damos cuenta que Stan es el primero que pierde la razón, Sí, no manches. que pierde la cordura.
Porque esta Y que entidad... se ve mucho mejor en la nueva versión Sí. que en la original. Sí, sí. Ujú. Esta entidad logra tocarlo, logra trastornarlo. Sí, no manches. Porque él puede ver a los fuegos fatuos Ujú. de cerca. Sí, sí, sí. Pero ya de grande, él recuerda ese evento traumatizante Ajá, ajá. lleno de locura Sí, sí, sí. y prefiere quitarse la vida que volverlo a enfrentar. Y algo que se llama estrés postraumático, ¿Sí? ¿no? Que es algo que Yog-Sothoth ocasiona en las mentes humanas. Ujú, ujú, Ajá. ujú. Entonces una vez más podemos otra vez ahí el dedo sobre el renglón, Sí, sí, sí. que tiene una semejanza con el terror cósmico. Sí, no, no. Creo que cuando son grandes, cuando son adultos, que deben de tener 40, 44 años, nuestra Eso es edad lo que en te iba a este decir. momento, Ajá, sí, sí, sí. está bien llevada. Ajá, muy bien llevada. Vemos al desquiciado Henry Bowers, Ujú. que también es otro que se corrompe Sí, sí, desde sí, que sí, hace, comete parricidio, Ujú. y que se va a Juniperus Spring. Y Que es que también un la cárcel. parricidio medio justificado, ¿no? Porque también con él se pasan mucho de lanza sus papás, Sí, ¿no? pues el papá, ¿no? Pues completamente controlador y castrante, Sí, sí, porque sí, pues, sí, además sí. era el jefe de policía. Ajá, sí, no Entonces pues, manches. también lo tenía sometido y por eso él lo propicia, ¿no? De que sea pues, un pandillero, que sea un rebelde Sí, sin claro. causa. Ujú, ujú. Y creo que todo esto se va conjuntando precisamente para darle poder, Ujú, para volverlo más fuerte ujú. a esta cosa, a eso. Y creo que acabas de tocar un punto muy importante. Conforme vamos creciendo, a pesar de que seamos muy estudiosos, a pesar de que seamos muy letrados, muy inteligentes, muy intelectuales, al crecer hay memorias que se empiezan a desvanecer Ajá. y se empiezan a mezclar con otras memorias o a completar con sueños o con anhelos, y entonces creamos una realidad que no existió. Probablemente tú ya lo sabes porque tienes nuestra edad y tienes algún amigo mentiroso que reescribe el pasado Ajá. y que te cuenta cosas que no Que no sucedieron pasaron, que no fue así. y que tú dices, güey, no, es que eso no pasó así. Ajá. Esa parte de la película es muy importante, Sí. porque cuando se reúnen y mencionan luego a Pennywise, todos se quedan así de, No, pues es que a lo mejor a Jorge de Nos Brayamos, imaginamos, ajá, claro. éramos unos rechazados sociales en ese Ujú, entonces y ujú. nosotros pues, nos juntamos ese verano Sí, y sí, sí. Henry Bowers nos perseguía con su banda de maleantes. Ajá, los bullies. Este, ajá. pues mi papá o la Ujú, sociedad sí, sí, sí. o mi hermano, el asesinato, la desaparición de mi hermano, Ujú. pero no lo aceptan como tal. Sí, sí, sí. Hasta que cuando se vuelven a juntar, reactivan esa Sí, energía no. tan poderosa, cósmica, Ajá. que los hace recordar en el restaurante chino. Sí. Y les dice, aquí estoy. Me vencieron. Ajá. Porque aquí viene otra cosa. Cuando se estrena el capítulo 2 de la nueva versión, toda la gente con la que yo convivía en esos entonces, imbéciles, porque se los dije, se los escupí en su cara, me queda claro, idiotas, que jamás en su perra vida han comprado ni han leído una historia de Stephen King. Sí, claro, sí. Entonces, como son generación, como son banda de teléfono de Wikipedia, Ajá. fake nerds, Fake nerds. ajá, de cadenitas de Facebook Ajá. y de WhatsApp, Ajá. no le van a entender. No. Entonces, ustedes querían ver sangre, Ujú. descuartizaciones, Sí. cosa que no es así. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos hace rato. Sí, Pennywise no es un asesino en porque serie. no es así, claro. Ujú. Porque no es su naturaleza, Exacto. no es su concepción. Ajá. Para mí, el final del capítulo 2 es una maravilla. Muy bien logrado. Es una Mucho maravilla. mejor que la película Por original. supuesto. ¿Tú quieres decirlo? ¿Tú quieres decirlo? No, al respecto? adelante. Es una maravilla porque nos vuelven a recordar que esa unión, Ajá. esa amistad, ese amor Ese pacto que hicieron de niños. que lo están revalorando, Ujú. que lo están recordando, Sí. porque es un pacto de honor, Ujú. es el arma perfecta Sí. y eficaz Sí. para acabar con esa maldad, No manches. para empequeñecerlo Ujú. y dejarlo inofensivo a merced del amor, Llorando. a merced de la verdad, Sí. del honor, Ajá. de la solidaridad, Sí. del cariño. Sí, no manches. No. Y con eso se puede vencer al mal. Ujú. El rito de Chud
Sí, porque además aquí viene otra cosa. Los indios Mi'kmaq, que ya los conocemos, los sabemos que existen, porque son los que fabrican un maldito cementerio para traer de vuelta a los muertos y alimentar al Wendigo. Ellos sabían de la existencia de la entidad esta. Por eso es que no se establecen en Derry, sino se establecen alrededor de Derry. Y ellos sabían cómo controlarlo porque ellos lo habían enfrentado. Y habían tenido contacto con la tortuga. Y la tortuga, en uno de esos viajes astrales, les dice y les menciona cómo poder llevar a cabo el rito de Chud para poder acabar con esta entidad. Cuando Bill y Mike tienen este encuentro, este viaje astral, y entran en contacto con la tortuga, que además hacen referencia a la tortuga en la nueva. En la nueva. Cuando Georgie va corriendo y se golpea en la cabeza con esto, cuando está lloviendo, se golpea con estas señalizaciones, hay una obra, y esa obra es semejante a una tortuga. Cuando ellos están en la presa nadando y tocan, y dicen, algo me tocó el pie, ¿qué es? Eso es una tortuga. Vuelve a aparecer. Cuando Bill entra al cuarto de Georgie y toma un juguete de Georgie, pues es la tortuga. Entonces, esta tortuga, Mauritín, está presente de alguna u otra forma encaminándolos. Y que estoy casi seguro que fue sugerencia de Stephen King eso. Sí, fue obra mano de Stephen King. Entonces, a mí me parece un final maravilloso. Sí, muy bueno. Porque gracias a este ritual Chud, le revalorizan, retoman esta amistad y este cariño puro que tuvieron cuando lo vencieron la primera vez. Y ahora lo van a ir a vencer para siempre. O eso es lo que creíamos. Eso es lo que creyeron los perdedores. Me gustó mucho eso. ¿Crees que Stephen King escriba la secuela? Así como hizo la secuela de Resplandor. Bueno, secuela de It, no creo, no sé. Pero ha dejado pistas de la existencia del payaso, de Bob Gray, de Pennywise, en muchas historias, en muchos cuentos. Tenemos El Visitante. Tenemos Cazador de Sueños, La Cúpula, La Torre Oscura, El Resplandor. El Doctor Sueño no, pero El Resplandor sí. Sí aparece. En Ojos de Dragón dice claramente que muere Pennywise, pero no creo. Eso es una entidad cósmica que nosotros no podemos entender y no tenemos los medios necesarios ni el conocimiento para poder acabarla. Pero también aparece en... se me fue el nombre. La Cúpula aparece en otro cuento. Es mencionado en el misterio de Salem Slot. ¿No? Es mencionado en esta 11-26-63. Es una historia donde asesinan a John Kennedy. 11-22-63. Así se llama el libro. Que es un viajero del tiempo que viaja al pasado y se encuentra a Richie y a Beverly. Y te dan a entender que Bob Gray pudo haber matado a John F. Kennedy. Qué interesante. Entonces, está repartido. Hay pistas. No me acuerdo, creo que es en El Visitante, donde el protagonista tiene que pasar por Derry. Y entonces él dice, ¿no?, que según una de las alucinaciones que tiene, pues encuentra unos globos. ¿No era en The Fog? ¿En la niebla? En la niebla, pues a lo mejor también en la niebla aparece. Aparece un puñado de globos. El globo, ¿no? Un puñado de globos. Pero también en los Tommy Knockers, que es otra novela de extraterrestres de King, el protagonista va a Derry por provisiones. Y él dice que seguramente es por la influencia extraterrestre, pero de repente vio a un payaso que le estaba diciéndole adiós desde la alcantarilla. Cuando ya había pasado la novela de 1986. Los Tommy Knockers fue creo que en el 99, 91 o 92. Vamos a mostrar las figuras que amablemente nos trajo Po
Tenemos primero las de NECA que vamos a mostrar ahorita, pero después vamos a hablar de estas que salieron hace 2 años en los mercaditos. Sí, porque aquí en México nuestra cultura de los juguetes de mercado pues, es bastante amplia y vasta. Sí. La verdad es que Pan y Maravilla y yo lo agradecemos. Sí tenemos, debo de decir que tenemos las 3 series de nuestros monstruos de mercado, porque son buenos, Sí. ¿no? Que, mira, desafortunadamente no se pueden oler ustedes en el video, pero te meten unas chemas, porque las pintan con pintura de serigrafía, y yo he visto cómo las pintan de manera manual, ¿no? O sea, las están pintando ahí. Queremos creer, Po y yo, que son mexicanas. Ajá. No sabemos si son chinas. Insisto, si tu amigo o amiga o amigos producen estas figuras, escríbenos, te prometemos que no le vamos a decir a nadie. Te vamos a agradecer. No te vamos a quemar, pero sí tenemos varias sugerencias. Claro, para ti, muchas por favor, sugerencias. saques. Sí. Aquí podemos ver esta forma semiarácnida de Pennywise Black Naka. con estos brazos que, para empezar, estas son cosas que no vimos en la primer cinta. No nos engañemos, esta cinta es mucho mejor a nivel cinematográfico, a nivel actuaciones, a nivel todo. Es mucho mejor que la original. Insisto, Tim Curry se cuece aparte. Pero esta es una mucho mejor versión. Podemos ver aquí el cambio de manos, el cambio de brazos, la cara esta que también viene de como dentada. Ajá, claro. Cuando enseña los fuegos fatus, tiene luz. Esta figura es electrónica, entonces tiene lucecita. Tenemos aquí la cara del cuadro. Tenemos aquí el payaso ya con las manos. Y aquí vemos la escena donde está bailando. Que yo desde que la vi en el tráiler dije, qué cabrón, qué perro miedo. Y aquí pues podemos ver estas fotografías que incluye NECA, que se me hace muy buena. Y aquí pues el cartel, ¿no? En madera de Pennywise, el payaso danzante, el payaso bailarín. Pues, híjole, Po, es muy buena figura. No la había tenido tan cerca hasta ahora que lo estoy viendo. Y no sé si tú quieres explicar la original. Pues tú ven, por favor, Ya que andamos de pinches explicar todo. Aquí tenemos el original, el de Tim Curry, pues más colorido, más calvo. Tenemos aquí todos los cambios de cabeza. Insisto, esta película, porque mucha gente, ¡ay! La fui a ver al cine, me dio miedo. No es cierto, nunca salió en el cine, no se dejen engañar. O sea, pinche gente mentirosa, nunca salió en el cine, ni en Estados Unidos ni en México. Solo fue en la televisión de Estados Unidos, videoclubes en México, tan. Porque si se transmitió en el 92 aquí en el 4. Sí, yo creo que hasta el 94 tal vez. Y que la anunciaron como un evento especial de 2 días. Ajá. Y hasta ahí, no es cierto, la gente nunca la fue a ver. Viernes, ¿eh? Sí. Nunca la fue a ver el cine, no sean mentirosos. Aquí podemos ver pues también cambio de manos, cambio de todo. Tim Curry sostiene la película, pero todos sabemos que Tim Curry pues, es un chingón. Él puede hacer cualquier personaje chafa y hacerlo muy bien. Si ustedes viven por Barranca del Muerto, Metro Miscuac o esos rumbos funestos, hay coladeras gigantescas. Yo la primera vez que pasé por una dije, me va a salir el pinche Pennywise. Con Tommy Knockers, con saco de huesos. Sí. Y sí, cada que pasaba por ahí, en mis tiempos cuando estreaba yo en Televisa, pasaba por esa coladera y sí me daba pelitos, porque recordaba justo esta escena que aquí tenemos muy bien lograda, muy bien fotografiada. Insisto, esta película solo vale la pena por Tim Curry, todo lo demás es superada por la nueva versión. Y aquí tenemos estas figuras que les platicamos. Son muy chistosas. A mí la verdad me causan ternura. Sí, ternura. Me causan mucha alegría porque digo, qué bueno que se estén haciendo este tipo de figuras. Porque habemos gente que pues, estas son mías. Y a eso voy. Habemos gente que ya no tenemos el espacio para comprar esas ni el dinero. Entonces, pues estas son baratitas, la bolsita sale como en 100 pesos. Las vamos a enseñar, Yo sí tengo las 3 series, Pan y Maravilla y yo.
nos hemos dedicado a conseguirlas. Y podemos ver que tienen buen detalle, tienen articulaciones, los dos traen un globo, pero pues ahorita no lo encuentro. Sí, si de por sí ahorita fue un despapalle encontrar estos, pues aquí se los muestro. A mí me gustan, sí te pones una chemeada cada que te acercas a olerlos, pero pues creo que están bastante bien hechos y nunca los tuvimos de niños. No, y lo que hubiéramos dado sí, por claro, tenerlos. claro. Sí, Claro. ¿Algo más que quieras comentar sobre Pennywise? Bueno, perdón, antes de que nos brinquemos, dos payasos que tuvimos aquí en México. Que dan más miedo que el Pennywise. Lagrimita y Bozo el payaso. Aquí tengo estos discos que encontré. A mí no me dan miedo los payasos y me gustan estas canciones. Ya después hablaremos con más calma de estos payasos mexicanos, pero que mucha gente los ve y les causa... A mí me cae bien la Lagrimita, Sí, me claro, trae buenos recuerdos claro. de mi niñez. ¿Y sabes qué? Bozo se parece a una vecina que tenemos. Y así, también. Y así le decimos, Sí, se la señora Bozo. Claro. Ojalá que nunca se las encuentren. Se van a orinar. Sí, no van a llorar. Tengo una última anécdota que contar, pero si quieres contar tú, Po. Pues la verdad es que hace 2 años, antes de la pandemia, salieron un set de accesorios para esta figura. Sí, aparte. Sí, se me ha ido, la verdad es que ya no la hemos vuelto a ver. ¿Qué trae? Trae la alcantarilla, trae una escenografía de la alcantarilla, trae el brazo de Georgie, trae el barquito, trae más globos y creo que 2 manos extras. Pero sí la ando buscando. Okay. Entonces, seguramente ahora para Halloween la voy a volver a ver y me la voy a traer, porque sí estoy juntando desde hace 2 años para traérmela. Pues cuando sale la primer película de la nueva versión, hubo una cantidad brutal de hombres y mujeres que se disfrazaron de Pennywise. El 30 de octubre de ese año, yo iba camino hacia el centro porque me gusta darme una vuelta ahí para ver a la gente disfrazada y todo. Un pobre muchacho estaba atravesando hacia San Cosme vestido de Pennywise, con sus globos, con su maquillaje, con todo. Yo lo empiezo a filmar porque quería agregarlo como cortinilla para el mes del horror del siguiente año, del 2018. Justo cuando voy sacando mi celular, 2 policías lo arrestan. No me digas, sí, lo arrestan. Sí. Es que... Pobre, porque es que sí daba miedo. Era un chavo altísimo y pues sí daba miedo y todo. Bien Y caracterizado. sí le preguntaron, oiga, ¿dónde va? Ya cuando lo oí hablar dije, es que es un chavito. Dice, es que voy a una fiesta y ya pues lo dejaron ir y todo, pero el escozor que causó la imagen, pues hasta la policía le aventaron al pobre, ¿no? Pero era un chaval. En ese entonces, ya también lo hablaremos en su debido momento, pues sale dentro del universo del Conjuro, la monja. Sí, claro. Y entonces fueron los 2 monstruos que dominaron todo ese año y ese Halloween. Sí, porque sí. hubo muchos memes y muchas fotos de Balak dándole la mano a Pennywise, incluso hasta así abrazados echando la chela. Y pues bueno, échenle una checada a mi video del año pasado de Halloween en Las Vegas. Pueden ver la cantidad de Pennywise que hubo disfrazados. Es un muy buen disfraz. Claro, es un buen personaje. No fácil de hacer. No. Así que la gente que lo hace, mis respetos. Mis respetos. Po, feliz mes del horror. Apenas esto empieza. Amigos de Parallax. Gracias por acompañarnos un año más. Esperen muchas cosas aquí. Y en el siguiente video vamos a hablar de un clásico de clásicos que ha pasado generaciones y varias culturas, varios países se lo han querido robar, pero realmente es de la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de Nueva York. Estamos hablando del Jinete sin Cabeza y Sleepy Hollow. Feliz mes del horror. Esto apenas empieza. Como dijo Po. Nos vemos en el siguiente video de Parallax Reviews. El mes del horror.